es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola, comunidad de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de recomendaciones literarias. Esta semana traemos mucha tela que cortar, mucha chismecita, y a mí me encantan esos libros que te hacen echar el chisme con tus amigas. Majo, ¿cómo estás? Hola, hola Mae y hola a todas las personas que nos están escuchando en su podcast preferido de libros. Ya estamos cerrando el mes también, qué rápido se pasó, pero ha sido un poquito de todo. Creo que Intermezzo ha sido el protagonista junto con Blackstar de este mes, no me podrán mentir. Si no han escuchado los capítulos, crecen, les invito de verdad a que escuchen los últimos episodios de este mes de marzo, no se van a arrepentir. Y hoy traemos algo que Mariana y yo nos sincronizamos cuando pusimos sobre la mesa este libro, porque está en todos lados y esta versión en español pues ya llegó hace unos meses disponible para que lo leyéramos y fue como las dos nos mandamos al mismo tiempo que esta podría ser una opción para meterla en la selección de Cadena de Libros. Así es, les hablamos de si nos están viendo, estoy acá sosteniendo, es Cleopatra y Frankenstein de Coco Mellors. Hay muchas cosas de qué hablar en este libro. Justo lo platicábamos que en uno de nuestros clubes, cuando anunciamos que este iba a ser el club presencial, Gaby de nuestra comunidad, Gaby Rosato, nos dijo que justo en el club de Intermezzo, que Coco Mellors era como leer un poco a Sally Rooney, y no se equivocó. Ojo, Sally Rooney escribe mucho mejor, pero... Ay, perdón. No te Se preocupes. cayó mi termo. No te preocupes. Sally Rooney escribe mucho mejor que Coco. No es que Coco no lo haga bien, pero bueno, Sally Rooney, ya les contamos lo top que está su última novela, la de Intermezzo. Pero justo Majo me hizo un comentario que creo que es muy acertado, que esto se parece a leer conversaciones entre amigos. Mucho. Yo llegó un momento como a la mitad del libro que estaba como, me recuerda a un libro, me recuerda a un libro, me recuerda... A ver, no se trata de lo mismo exactamente la historia, pero ciertas relaciones humanas, ¿no? El como ver estas relaciones humanas y observar la vida de las personas. Y me recordó así, ya tuve mi momento eureka y dije conversaciones entre amigos y me acordé de Gaby. Y al final, cuando empecé a leer ya reseñas, porque intento, al menos si es posible, como no sesgarme en las opiniones cuando voy a leer un libro nuevo y una autora nueva, sobre todo, era el primer libro que leía de Coco Mellors. Dije, ok, voy ahora que ya lo terminé a leer ciertas reseñas y muchas personas hacían alusión específicamente a de conversaciones entre amigos de Sally Rooney. Pero quisiera hacer un paréntesis. Mae, ¿podemos hablar de lo bonita que está la portada? Güey, Es ¿verdad que sí? preciosa. Es preciosa. ¿Y sabes qué? Como que siento que hay todo un trabajo de un diseño gráfico de estos como a mano, ¿sabes? Como que la tipografía se hizo a la vieja usanza, no buscando fonts en Google, sino que alguien la dibujó para luego digitalizarla. Y también sucede con el de Blue Sisters. Sí, que el de también las es de... hermanas Blue. Ajá, también. Ahí la tipografía es un poco más Times New Roman, la parte de Blue Sisters no está tan como de diseñador como esta de Cleopatra y Frankenstein, pero también tiene pues su portada chida. Esta versión en español está a cargo de Plata Editores, que por cierto tienen libros con portadas siempre muy lindas. Muy lindas, y este específico yo también lo pedí en físico, nada más que está en mi librero, entonces tendría que mover muchas cosas de aquí atrás. Yo lo encontré rápido porque hice una ñoñada este fin de semana que ahora más tarde les cuento. Debí de haberlo puesto como tú y voy a hacer lo mismo, pero eso quédense al final del capítulo y les vamos a contar qué hizo Mariana en su casa, porque se les va a antojar hacerlo igual. Pero yo lo pedí, me encantó porque era de esos libros que dije, uy, tenerlo es como, uy, I'm just a girl, quiero el libro para verlo en mi librero bonito. Pero bueno, vamos ahora sí a la historia. Mae, ¿de qué se trata Cleopatra y Frankenstein? Bueno, esta es una historia de amor entre Cleo y Frank. Ellos no se llaman Cleopatra y Frankenstein, sino que es como una
broma o inside joke que hacen entre ellos el día que se conocen. Ellos se conocen en una fiesta de Año Nuevo, donde Frank va a ir a esas casualidades de la vida. Frank va por hielos y Cleo ya se quiere ir. Se encuentran afuera de la fiesta El meet y cute. ajá, exacto. Y empiezan a platicar, tienen su momento pasional esa misma noche y pues a los pocos meses se casan. Es una relación, es la historia de esta relación, la autora nos la va contando por meses del año y es una historia pues como sucede en todas las historias, ¿no? Que empiezas en un hype, tienes una subida y luego hay un declive, que si salen del declive o no, eso es algo que a ustedes les tocará ver cuando lo lean y cuando lleguen al final de esta historia. Es una historia muy interesante porque también hay otras subtramas que son como, por eso se parece a Conversaciones entre Amigos, porque tiene como estas subtramas de amigos de Cleopatra, amigos de Frank, que forman parte como de este universo de la pareja, así como cuando uno tiene su pareja, pues ya te ves involucrada en los universos de esa persona, ¿no? Ya convives con sus amigos, esta persona convive con tus amigos, Con con su tu familia. familia, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso se trata. La particularidad de esta relación, y creo que es el tema principal de este libro, es que es una relación entre una chica de 25 con un hombre de 45. Y aquí viene lo que voy a hablar de eso. Esa es la edad de mis papás cuando se casaron. Qué fuerte, güey. Mis papás se llevaban 20 años. Ahorita vamos a hablar de eso. Qué Porque hay fuerte, mucho, o sea, sí. yo cuando lo leí, yo de que, ¡ah! Esa edad. Y ha sido un tema. Es un tema en la vida de las personas que vivimos esas dinámicas. Sí, Yo puedo hablar como mi papel de hija, pero lo he sí, visto en otros, ¿no? Cuñadas, cuñados, familia, suegras, sí. suegros, o sea, como Yo que, lo vi por mis papás también, porque mi mamá es mayor que mi papá. Y en ok, una edad, también ahora les cuento la historia, en una edad como un poco polémica entre ambos, porque son como décadas bien distintas. Ahora de adulta yo lo entiendo mucho sí, mejor. sí, sí. Y yo también lo viví personalmente y Ujú, es complicado. Sí. sí. eh, y algo que me llama la atención, este libro está hecho así tal cual para que sea una película. No sé de Sí. una serie, no creo que dé para una serie ni una miniserie, pero está hecho tal cual, Coco Mellers, para que alguien compre los derechos de su película y que sea estilo Greta Gerwig. O no sé si han visto la película de Beginners, la de Principiantes, creo que es del 2011, sale Ewan McGregor, Christopher Plummer, de hecho ganó un premio de la Academia en esa película, pero es ese tipo de películas, ¿no? Sencillas, que tocan temas muy humanos, pero que al mismo tiempo eres como un boyerista, tú como espectador, espectadora, lector, lectora, de situaciones de vida de los personajes, que son situaciones súper cotidianas y como que todo termina y todo está, te lo dan en su justa medida. No es tan desgarrador, no entras como en un conflicto existencial como lo es quizá leer Intermezzo. O sea, como que todo está en la justa medida de que lo vas leyendo como para que sea agradable tanto leerlo como yo espero que lo podamos ver en alguna adaptación pronto. Y podemos hablar de un personaje principal también que está en este libro, que es la ciudad de Nueva York. Como todo el tiempo la autora está hablando como de lugares, calles, restaurantes, sitios para tomar café, sitios para salir, o sea, como que la ciudad es un protagonista y siento que hace mucho no leía un libro que fuera como remarcando tanto el lugar en donde estás. Todo el tiempo te recuerda que estás en esta ciudad, que bueno, pues aparte es una ciudad en donde es como la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que hay que hacer y todos los lugares culturales eh, Sí. para salir, para todo, pues nunca te quedas sin opciones. Es correcto, justo. De hecho, aquí en el libro, la descripción de la contraportada arranca con Nueva York. Nueva York. Nueva York, tan, 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 y yo, Si Bad te Bunny. quieres ir. Sí, eso. Y bueno, a ver,
vamos con este tema que es el tema principal de este claquetazo de este libro. ¿Cómo viviste tú y cuáles son tus, desde el punto de vista que lo viste, ¿no? Porque no fue vivencial, sino fue como entre afuera y adentro de qué pasa cuando hay una pareja donde hay tantos años de diferencia. Tantos, porque es mucho, 20 años No, es mucho. es mucho. Son Es más mucho. de, o sea, podrían ser 2 generaciones. Sí. O sea, mi papá nació en la generación silenciosa, o sea, ni siquiera en los hijos de la posguerra. De que la generación silenciosa, y mi mamá es generación X. Ni siquiera es boomer. Entonces, miren, en lo personal, yo no lo recomendaría. Yo soy producto de un matrimonio en la que las 2 personas, el hombre era mayor y la mujer era menor, no menor de edad, pero sí tu desarrollo neuronal, tu desarrollo de madurez emocional, muchas cosas, no es tan, o sea, si tienes menos de 28 años, no estás totalmente así como eres un adulto completo, ¿no? Por simplemente un proceso de maduración que existe en el ser humano y en sus experiencias de vida. Entonces, creo que es un tema bien difícil y bien controversial, algo que estaba mucho más normalizado antes en las relaciones de como para chocolate, arráncame la vida, o sea, si le preguntan o ven en la historia familiar de cada quien, pues bueno, se va a ver siempre esta situación en la Un que bisabuelo, una el abuela, bisabuelo claro. era mayor y aparte de ahí luego podrías hablar de temas que eran hasta menores de edad, ¿no? La mujer, la novia, pues, que salía de su casa, o sea, de su cama de la infancia casi casi a meterse a la cama del esposo, a ver qué va a hacer. Pero específicamente en esta historia, como que la protagonista conoce al otro protagonista, Frankenstein, en un momento en donde ella es como lo suficiente adulta para vivir sola y para tener sueños y como buscarlos, pero no lo suficiente mayor como para poner ciertos límites o tomar ciertas cosas o tener una personalidad mucho más marcada en saber qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y eso yo les puedo decir desde mi experiencia personal de ser una hija producto de un matrimonio en donde hay más de 2 décadas de diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no eres una persona entera, completamente, no te conoces al 100% y te metes al universo de otra persona que ya tiene una historia de vida y ya tiene una experiencia y una madurez en todos los sentidos. No estoy diciendo que sea buena o mala, sino experiencia de vida. Y ese universo y ese mundo y esos modismos y todo te envuelven. Y al final sí, no te voy a decir que alteran el desarrollo, pero en el momento en el que si ese matrimonio fracasa o ese matrimonio, no me gusta la palabra fracasar porque no creo que fracasan, pero se terminan, tú tienes que volver a buscar casi casi al punto que regresaste a los 24 o 23 años. Y Sí. en este es una separación, ¿no? O sea, bueno, o sea, no les quiero dar ningún spoiler, pero no hay una muerte. ¿Por qué voy a comparar esto? Porque en mi caso sí hubo una muerte. O sea, mi padre, al ser mucho mayor que mi mamá, tuvo un problema de salud y su recuperación no pudo ser como una persona quizá más joven y murió. Y mi mamá yo tenía 27 años cuando mi papá se murió. Y mi mamá se volteó conmigo y me dijo, nunca he vivido sola. No sé qué hacer. Pasé de vivir en casa de mi mamá con mis hermanas a estar en casa de tu papá, con un señor de 40 y tantos años. Y yo a mis 27, el pensar que yo ya había vivido 10 años sola. O sea, yo había estado en el mundo, enfrentándome al mundo de una manera mucho más independiente sola. Entonces, ese choque para mí fue muy duro y ver a mi mamá enfrentarse y aprender a hacer cosas que yo los aprendí a los 22, 23, 24, 25 y ella pues a sus 50 y tantos. Es duro. Qué loco. Sí. Creo
que también estas relaciones, voy a empezar por mi vivencia personal y luego les voy a contar de mis papás, ¿no? Porque igual es un caso un poco distinto, es como la otra cara de la moneda. A, a mí lo que me da la impresión como este tipo de relaciones es que, bueno, primero quiero decir que yo amé al personaje de Frank y creo que es porque yo estoy más cerca de la edad de Frank, ¿no? Sí, claro, claro, no lo ves como Y villano, no hay villano. no, y Ujú. a ver, lo que él tiene un problema de alcoholismo, por decirlo así, pero era un poco obvio desde el primer día, ¿no? Entonces, también él con ella tiene una frase muy interesante que es como, a ti no te falta nada, claro, en su cabeza paternalista, para Ujú. él está proviendo de, es proveyendo, Está siendo un proveedor, ¿no? sí, para no equivocarme, está siendo proveedor de la vida de Cleo, inclusive ella deja de trabajar, de pintar, ella es pintora y todo, y se vuelve como, pues sí, viviendo con Frank nada más, como que su existencia se reduce a ser la esposa de Frank. Y él en un reclamo le dice, pero es que yo te estoy dando todo, ¿qué más te da si yo tomo o no tomo desde la mañana? O sea, a ti no te pego, no te falto el respeto, no nada, ¿no? Y como que llegó a mí una experiencia que yo tuve donde esta persona era 12 años mayor que yo, pero yo tenía 20 y pocos, entonces también mi no había trabajado muchas cosas tampoco de temas de papá y tal. Y la razón por la que terminamos, o yo terminé la relación realmente, fue porque se volvió una persona paternalista que se creía en su derecho de decirme a mí qué era lo que yo tenía que hacer y cómo lo Ujú, tenía que hacer, y ujú. que él marcaba, y que él incluso tenía derecho, en su momento lo hizo, a hablar mal de mi papá, porque él sí iba a hacer, o sea, literal, textualmente, yo sí voy a hacer por ti lo que tu papá nunca logró hacer. Y ahí fue donde yo dije, y Ujú. te vas, ¿no? O te fuiste o no, y te vas, ¿no? Pero si yo hubiese seguido ahí, ya sabemos, o sea, sobre advertencia no hay engaño. Ya sabía más o Claro, menos si yo incluso llegaba a casarme con esa persona, cuál iba a ser la dinámica de esta relación. sí, de poder. De poder, y porque claro, yo, wow, lo veía, de que ando, como que hay no sé por qué a los 20 como que se te despierta sobre todo las chicas, yo creo que también es un tema patriarcal, como decir, güey, ando con un güey mayor que yo y me siento chida. No Sí, sé. claro, no, y a ver, la edad y la sabiduría, y si ya hablas de, una ventaja económica, no sé, te da poder. Ujú, O sea, te da poder y te da una presencia, y no estoy diciendo que esté bien, pero yo lo viví muy cerca, o sea, lo viví muy cerca de mi mamá, era una chavita de veintitantos con un señor, pues, sumamente poderoso, en muchos sentidos, ujú, ¿no? Y muy reconocido, y la dinámica de poder, quizá, a ver, no estoy diciendo, no voy a ventilar como la vida de mis papás, eh, pero al final quizá cosas que mi mamá aceptó en ese momento o dejó pasar, pues un poquito más pispirita y no lo hubiera hecho, ujú, ¿no? O sea, de que ujú, no se la chamaqueen en ujú. cosas, ¿no? De Sí, que sí, claro, un gran proveedor, una persona que amaba a mi mamá rotundamente, pero hay ciertas cosas que quizá un poquito más despierta y no lo hubiera dejado pasar. sí, es justo, justo, justo. Y en el caso al revés, porque también van a decir, bueno, pero están hablando solo de hombres que tienen esta dinámica de poder. Pues la Ujú, contraparte que a mí me tocó vivir desde afuera es que mi papá tenía 26 y mi mamá tenía casi 40. Y ahí la diferencia es que el que todavía no existía como esta cosa patriarcal de que ves al hombre grande como de que wow, ¿no? Y gran ujú. admiración, sino que el hombre estaba en mi caso, estaba en una posición de que estaba empezando su carrera, a los 26 apenas estás empezando como a recoger los frutos, ya no eres pasante, ya puedes tener un puesto a lo mejor de junior en una empresa, pero ya arrancó tu carrera, ya no eres el asistente de nadie, ¿no? Ya como que ya estás tomando tu caminito, y doña Grace ya era una mujer que tenía la mayoría de sus cosas resueltas. Y ahí hubo un crash, porque no era él el que tenía resuelto. Entonces, Claro. en un mundo patriarcal, él siendo mexicano
obviamente en aquella época todavía era más machista, mi papá se ha deconstruido después de que nació mi hermana, pero mi papá de repente tiene estos comentarios de señor que mi hermano y yo somos como, güey. Es parte de, a ver, es parte de ella y que también, o sea, Exacto, no, ya nos elegir tus reímos. batallas. Sí, no, nos reímos y es como de que, güey, ya. Pero en mi caso yo vi como él no quiso comprometerse y ella estaba lista para el compromiso, ¿no? Claro, total. Entonces, como que yo lo que creo es que está bien vivirlo para que en algún momento de tu vida como que puedas como decirlo, no tiene nada de malo si te enamoras de alguien mayor, sin embargo, si de todas formas el amor es difícil y tienes muchas cosas en las que ir cediendo y vas como es todo establecer dinámicas, decir lo que no te gusta, es como todo un trip, es todo un camino. Eh, como que siento que al hacerlo, al haber una brecha generacional, ese camino todavía es más difícil. Claro. Y hay más cosas que poner sobre la mesa y hay que ser muy comunicativo y hay que todavía reforzar más el decir cuando algo no te gusta y que la otra persona esté también en posición de escuchar y modificar o llegar a un acuerdo. O sea, como que siento que se puede, no digo que no, pero son relaciones que llevan todavía más trabajo para poder como sostenerse. Claro, y a ver, o sea, creo que ambas hemos compartido experiencias diferentes, o sea, desde diferentes puntos de vista. Y no queremos sonar como, no, la peor idea de yo en lo personal, o sea, sí, yo, María José, no es algo que recomiendo por este tipo de cosas. Me parece que es diferente cuando es una persona, no sé, pasado los 35 con alguien mayor a alguien que tiene menos de 25 años. O sea, simplemente tu córtex prefrontal ya se desarrolló. No que sea imposible, cada caso es diferente, cada historia de vida es distinta y todo se puede siempre que haya respeto y comunicación y que sea parte de tu camino, ¿no? Al final son experiencias y los seres humanos nos construimos a través de experiencias y si hay dos personas que tienen toda la intención de hacer una relación funcionar, pues entonces ahí ya hay un gran porcentaje de que pueda funcionar, ¿no? Pero a mí Sí, algo que me llamó mucho de este libro también es la relación que tiene, por ejemplo, con la hermana, con Zoe, la hermana de sí, Frankenstein, sí. porque pues era una chica más joven, no más joven que Cleo, perdón, Ajá. pero al principio es una relación como muy tensa, ¿no? Y lo vi muy identificado, por ejemplo, la relación de mis tías, que he hablado mucho de ellas, las hermanas de mi papá con mi mamá, y no era como que Ujú. fuera tensa, pero obviamente eran unas mujeres muchísimo más grandes que mi mamá, que llega una chavita que no sabe nada, y cómo esa relación va cambiando tanto que hoy, y he hablado mucho de mi familia en ese sentido, hoy cuando nos visitan, porque no viven aquí, cuando nos visitan mis dos tías, se quedan con mi mamá una semana. Ujú. O sea, no está mi papá ya no está en la Pero son imagen familia, la relación quedó. y pueden Ujú. quedarse con sus hermanos y se quedan con mi mamá, porque son, o sea, mi mamá tiene conversaciones por teléfono mínimo una o dos veces a la semana con al menos una de ellas, de horas, de que se llevan súper bien porque al final son relaciones periferiales que se van construyendo en ese tipo de dinámicas de todos. Y digo, uff, qué privilegiada, o sea, tener una relación así con tus cuñadas de tanto amor y de tanto cariño y de tanta confianza, uff, me Sí. parece que es también algo muy admirable y me recordó mucho como esta dinámica de Zoe con Con Cleo. Cleopatra, ¿no? Ujú. Sí, que al final era, es que lo chido de este libro es que tiene como retratos de una relación que son como muy, muy certeros, o sea, esta de la relación con una hermana, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es tu relación con tus cuñades? Ujú. Luego, ¿cuál es tu relación con tus o sea, con los papás Suegros. con tus Ujú. suegros, ¿no? Porque justo hay una escena en donde van a comer, la mamá de Cleopatra ya no está, y luego, pues este señor rehace su vida con una señora que es detestable y la señora Total. detesta a Cleo, ¿no? Y cómo también se ve la falta de madurez de Cleo porque la señora la pasa atacando
toda la comida incomodísimo, incomodísimo. Que te lo juro que yo me daban ganas de meterme en la cena y decirle, bueno, señora, ¿y ¿A usted qué? usted qué? ¿A ¿A usted usted qué qué? le importa? ¿Qué estudió? ¿De dónde Sí, es? ¿de Sí. dónde es? ¿Cómo se llama? Who are you? ¿Quién es usted? ¿No? Me dio mucho coraje, Sí. pero mucho, o sea, yo estaba enardecida. Pero es justo eso, de que un Pero poquito esas más cosas viva pasan. mi Cleo y pues es Sí, que tienes 25 y yo, o sea, todavía te falta. O sea, todavía te te falta falta. muy chévere de decir con tu mano en la cintura, mira, señora, todo bien, pero respéteme, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo no le caigo bien a usted, ni yo estoy de acuerdo con que usted se haya casado con mi papá. Partiendo de ahí, tratemos de llevar la fiesta en paz. Pero Sí. obviamente eso lo dices después de cierta edad. Yo a mis veintitantos jamás, güey, justo desbloqueando memorias, justo con la mamá de este ex que me llevaba mucho tiempo, güey, cuando yo conocí a la señora me trató súper random. Y yo en lugar, me trató como una chamaquita, una pelucilla. Y Sí, yo en ay, lugar de qué horror. imponerme, como que más bien me hice chiquita para caerle bien a la señora. Hazme el favor. No, bueno, yo amo a mi abuela, de verdad ha sido un gran ejemplo y mis primas y yo fuimos muy afortunadas de tener la abuela que tuvimos, pero con todo respeto, mi abuela era bien cabrona, o Sí, sea, y más con mi mamá, o sea, con todos, pero más con mi mamá. Y, sí. o sea, hasta la fecha en mi familia se comenta y lo dicen mis tías y todo. O sea, mi abuela es una mujer admirable y yo la amo y estoy Sí. agradecida de todo, pero con mi mamá fue muy dura. O sea, fue muy dura con todos, pero con ella particularmente, pues fue muy dura y hay cosas que justo, o sea, si mi mamá hubiera tenido un poquito más de madurez, pues obviamente le hubiera dicho, no, señora, o sea, ahorita no, en esto no, Ajá. a mí no me late, ¿no? Todo bien, pero aquí no, en este tema no. Sí, 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 sí. Pero bueno, además viene un tema de un amigo de Cleo que se llama Quentin, que bueno, Me es un encantó la tema, historia de me Quentin. encanta la historia de Quentin. No me gustó tanto el final de la historia de Quentin porque me pareció muy desesperanzadora, pero bueno, no todo tiene que ser perfecto en un libro y así es la vida. No todos los desencuentros con amigos terminan abrazados y pidiéndose perdón. Quentin es un chico que no, millonario, que recibe literal una beca mensual por parte de su abuela porque son turbomillonarios, no tiene necesidad de trabajar, básicamente. Pero vive como esta doble vida, entre comillas, porque Quentin es gay e incluso en la historia te dan a entender claramente que es transexual y pues realmente él como que no puede, o sea, no puede decirle nada a la abuela porque eso implicaría una vergüenza familiar y que le quiten el dinero que le corresponde cada mes, ¿no? Entonces, pues es como esta vida de Quentin, como conoce a alguien, el estar a escondidas tampoco lo hace tomar como las mejores decisiones, es una persona con muchas adicciones, de hecho todos, ¿no? Como que una Sí, cosa, todos. una cosa interesante es que Coco, yo siento que Coco es Cleo y ella vivió con un Frank y que cuando ella vivió en Nueva York estuvo metida por alguna razón en la elite de Nueva York porque todos, absolutamente todos consumen. Sí, claro, y que es algo, o sea, no voy a decir que sea normal porque no lo voy a normalizar, pero en una ciudad, en ciertos círculos, pues es el estilo de vida que tiene. Por Está eso te digo normalizado, que la ajá, ciudad tiene un papel de los protagónicos. O sea, sí, la ciudad en sí es protagónico. sí, Disfruté mucho que Cleo le encanta el arte, entonces todo el tiempo está hablando como de exposiciones y de arte y que existe en esta ciudad. Entonces también se disfruta mucho, pero te digo, como que todo te lo da en su justa medida. O sea, hasta incluso el tema de las adicciones. O sea, te sí, lo da, no que sea una buena adicción, pero a lo que voy es en la experiencia lectora. O sea, la experiencia lectora no es como que te terminas desgarrando, no es un tema de sufrimiento no o es de, intermezzo, no es ajá, intermezzo, no es la mala costumbre, no es la sí, vegetariana, o sea, sí, como que todo te lo da en la justa medida en la cual sea una experiencia lectora interesante. Así ujú. que, órale, salió mucha conversación. No Sí, pensé que fuera a salir tanta conversación y del libro. justo quiero cerrar como esta historia contándote algo que surgió en el club de Ciudad de México de este fin de semana. Cuenta. Y
Fíjate que Ana, que es una de mis magnolias, de las que tanto les he platicado aquí, comentó algo que dije, ay, yo no había visto esto así. Y es que todos los personajes de esta historia tienen una infancia compleja. Todos. Hay una huella de abandono, hay un maltrato, hay una dificultad, todos comparten ese común denominador. Así que bueno, me pareció muy interesante que ella lo haya visto. Y bueno, eso explica también muchas cosas, ¿no? Muchas, y algo que ahorita mencionaste, saludos a Ana y a todas las personas de nuestra comunidad de Cadena de Libros, es la ventaja de leer un libro en comunidad, que cada quien trae una historia de vida diferente, tenemos edades distintas, somos de generaciones distintas, entonces es sumamente enriquecedor el escuchar una perspectiva. Ana tiene una perspectiva de historia diferente, una edad diferente a nosotras, y puede notar mucho más rápido este tipo de cosas. Entonces, ahorita ya me acabas así de cambiar un montón de cosas de lo que yo había pensado del libro. Yo no lo había visto así. No, yo tampoco lo había visto, ¿eh? Lo vio ella y ella lo comentó y no lo habíamos visto ninguna porque todas nos quedamos como, eso, como dices tú, el Momento momento eureka. eureka. Ajá. Ajá, De que me justo. encanta y por eso voy a aprovechar. Viene Club en línea de los Reyes de la Casa. Y si quieren tener ese tipo de experiencias, porque realmente es maravilloso conectarte, recuerden que tenemos un límite de personas, 20 personas, y hablarlo con personas que viven en diferentes lugares, que tienen otro estilo de vida, que tienen otra edad. Este libro, el de los Reyes de la Casa, del Club de Abril, va a ser te puedo asegurar que es de los mejores clubes en línea que vamos a tener en la historia de Cadena de Libros. Sí, es un libro que parte, a mí lo que me parece alucinante de este libro, y lo he puesto en mis historias, lo he puesto en todo lado y no me voy a cansar de decirlo jamás, es que a mí no me había tocado vivir un libro que cambiara de género literario a la mitad del libro y que ese cambio de género literario fuera parte del plot twist que te ofrece la autora y de la reflexión a la que te quiere llevar. Sentí como está muy ad hoc. Ella empieza hablando de los reality shows y está como muy ad hoc a eso, que te enganchan con algo para luego darte otro desenlace. Igual pasa con este libro. Empieza siendo un thriller y termina siendo otra cosa. Cuenta la historia y es una denuncia social hacia estas familias, bloggers, y hasta dónde llega como esta explotación infantil y hasta dónde los niños realmente quieren participar de exponer su vida en redes sociales y hacer videos de todo tipo, desde un unboxing hasta un día conmigo y tal, y hasta dónde es esta raya, esta fina línea entre es una chamba o lo hacemos por diversión. Claro, lo que parece muy natural en redes sociales, la mayoría de las veces no es. Y que la responsabilidad de las personas adultas que tienen menores de edad a su cargo, sean sus hijos, tutores, tías, tíos, lo que sea, es una responsabilidad enorme y no podemos creer que podemos compartir la vida y el contenido y la huella digital de un menor de edad solo porque sí. O sea, a mí sí Sí. me voló la cabeza, sí me cambió la manera, no solamente en la cual decido manejar mis redes personales y profesionales, sino también al ver a otras personas cómo generan contenido de su familia. Sí, Sí, ya es algo que a mí me mueve mucho y esto lo vamos a platicar en el club y en el episodio cuando sí. sea. Me voy a guardar mi opinión al respecto, o sea, mi comentario, Sí. porque sí me pasaron cosas, o sea, hubo una vida virtual antes y después de leer Los Reyes de la Casa. Así que bueno, este libro obviamente también va a formar parte de los episodios. El club es el 8 de abril. 8 de Eh, abril. es correcto. Entonces, para que vayan a nuestro perfil, @cadena de libros _ en Instagram, está pineado este club para que puedan ver como los detalles y tal. Y si se quieren inscribir, échenos un DM para enviarles el link de registro, porque nos registramos para poder enviarles la liga y el recordatorio y la guía de lectura también de este libro. Va a estar Hablando de, increíble. sí, y hablando de abril, abril se viene con grandes cosas. Este es el último episodio de marzo, entonces les contamos qué sigue. Regresamos a Frida McFadden para abrir abril con El Recluso,
40 de 10. Brutal, brutal. Luego seguimos con Los Reyes de la Casa. Luego continuamos con Cuando nosotros fuimos dragonas. Luego vamos a tener un episodio espectacular, por cierto, en el marco del mes de las infancias, con Paula Aguilar y su libro de Inaccesibles. Va a ser episodio con Paula, va a ser episodio con autora y se va a poner, pero así, muy top. Gracias. Mamá Conciencia, no sé si la sigan, síganla ya, @Mamá Conciencia, es la autora Paula Aguilar de Ashed Leaf que hace posible este episodio especial. Va a estar muy bueno. Ya lo voy a empezar a leer, justo. Te va a gustar. No estás en la lista, voy Sé a que te empezar va a a gustar. leerlo. Inaccesibles, ¿tú qué estás leyendo, terminando? Ay, estoy con una experiencia lectora diferente. Estoy leyendo y escuchando al mismo tiempo porque estoy enviciada. El instinto de Ashley Audrain es un libro que nos han estado como recomendando por todos lados. Lo había descargado y luego lo había comprado en Audible y como que, bueno, gasté mi crédito y como que dije, a ver, y empecé a leerlo y está tan bueno que lo dejo en el Kindle, paro y sigo haciendo mis actividades y me voy al audiolibro a ver en dónde quedé. Ok. Y lo sigo. Así que, bueno, ya voy por la mitad y lo empecé ayer. Obviamente, con esta dinámica estoy avanzando mucho más rápido. Y sí, en eso estoy ahorita. Es la primera vez en la historia de mi vida que estoy oyendo y leyendo el mismo libro a la vez. Ay, es increíble. Sí. Es una muy buena práctica, la verdad. Pues muchas gracias. No, espérame, ¿tú en qué estás? Yo de que ya lo dije. No, acabo de tener Orbital, que es un libro que luego les vamos a contar bien. Justo se lo escribí a Mariana. Está en anagrama, ahorita en español. Me lo regaló mi cuñada y me encantó. Justo terminé Cuando fuimos dragonas, se lo escuché y El recluso me lo eché en un día así de principio a fin, de que no lo solté. Así que Frida McFadden pidió estar en el podcast de Cadena de Libros. Pidió. Y antes de irnos, lo que les íbamos a contar que hice este fin de semana fue que acomodé todos los libros de mi librero por editorial. Entonces, ven, aquí está todo Ashed, luego le sigue Contraluz, luego está Asteroide, y así están todos organizados. De este otro lado, esperen. Me encanta. De este otro lado también, ven, que tienen todos, Planeta está aquí, el otro está acá, y así todos. Así que bueno, y todos los de arriba son ediciones especiales en pasta dura. Ay, regálanos un reel. Voy a hacerlo. Sí. Sí, para tomar inspiración. Tips lectores que nadie me pidió. Acomodar. Yo te lo pido y Cadena de Libros te lo piden. No, el mío no está tan acomodadito, pero ahí están. No, pero es terapéutico además y te das cuenta como de lo que tienes. Me pareció y hasta un puedes ejercicio. sacar libros que quizá no vas a volver a leer o dárselo a alguna amiga. A mí me encanta. Justo. Hacer eso. Sí. Pero bueno, qué gran episodio. Gracias, Mae. Gracias. Gracias a todas. Los queremos. Y esto fue Cadena de Libros, el podcast. Chao.